Una maestra de cuarto grado fotografió la misma sudadera gris con capucha en el mismo niño delgado durante 47 días escolares consecutivos antes de comprender finalmente que no se trataba de pobreza. Era la escena de un crimen. Ethan Cooper, de 10 años, estaba siendo sistemáticamente privado de alimento por sus padres adoptivos, quienes cobraban $9,250 al mes y gastaban $14 diarios en 3 niños encerrados en un sótano. El sistema le había fallado 4 veces. Un consejero, un director, un investigador de SIP y toda una congregación eclesiástica que llamaba ángeles a sus abusadores. Pero cuando Ethan susurró 7 palabras a las 3:52 p.m. de un jueves, por favor no me hagan volver allí, su maestra hizo una llamada que traería a 103 Hells Angels al estacionamiento de una escuela primaria en menos de 2 horas. Lo que descubrieron conduciría a arrestos, una investigación por fraude de $500,000 y una nueva ley que lleva el nombre de una sudadera gris con capucha. Y todo comenzó porque una mujer se negó a dejar de contar. Esta es la historia de Ethan y Reaper, y el número 103 es la parte que nadie esperaba. Antes de continuar, suscríbase al canal y díganos desde dónde nos ve en los comentarios. Disfrute de la historia. Por favor, no me obliguen a volver allí hoy. Esas 7 palabras susurradas por un niño que había aprendido que hablar solo empeoraba las cosas atravesaron a la señora Walsh como una navaja. Eran las 3:52 p.m. del 15 de mayo de 2025. La sala 214 de la escuela primaria Riverside estaba vacía, excepto por ellos dos, la profesora y el alumno, la adulta y el niño. La única persona que se había dado cuenta y el niño que había dejado de esperar que alguien lo hiciera. Ethan miraba fijamente su pupitre, bajándose las mangas sobre las manos como siempre hacía, un hábito que la señora Walsh había documentado 34 veces en los últimos 2 meses. Ella había estado observando, contando, registrando, porque los profesores saben distinguir entre un alumno con dificultades y un niño en crisis. Y Ethan Cooper había cruzado esa línea en algún momento de enero. Se colocó entre él y la puerta del aula. Medía 1,68 alto. No era físicamente imponente, pero su lenguaje corporal era claro. Nadie se lleva a este niño sin pasar por mí. Ethan, le dijo con suavidad, arrodillándose junto a su pupitre para poder mirarle a los ojos. No estás en problemas. Solo necesito que confíes en mí. ¿Puedes mostrarme por qué siempre llevas mangas largas, incluso cuando hace calor fuera? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Miró hacia la puerta, comprobando si había alguien allí, y luego, lentamente, con cuidado, se subió la manga izquierda. La señora Walsh mantuvo una expresión profesional y tranquila, pero por dentro su corazón se hizo añicos. Moratones, morados, amarillos, verdes, marcas con forma de huellas dactilares por haber sido agarrado con fuerza. Múltiples moratones en diferentes fases de curación, lo que significaba que no se trataba de un incidente aislado. Era un patrón. Cariño, le dijo con voz firme, aunque la rabia se acumulaba en su pecho. ¿Quién te ha hecho esto? Me caí, susurró Ethan. La mentira que aprenden los niños cuando la verdad es demasiado peligrosa. Soy torpe. Ethan, esas son marcas de dedos. Alguien te agarró. ¿Quién? Las lágrimas le brotaron de los ojos. Por favor, no les llame. Por favor, si llama sabrán que se lo he contado. Será peor. Por favor. Señora Walsh extendió la mano lentamente, dejándole ver que se acercaba y le tocó suavemente el hombro. Necesito que seas sincero conmigo. ¿Estás a salvo en casa? Tras una larga pausa, respondió en voz apenas audible. No, señora. Están a salvo Sofía e Isabela, las dos niñas más pequeñas, sus hermanas de acogida, de 8 y 6 años. No, todos tenemos miedo. Y fue entonces cuando la señora Walsh tomó la decisión que lo cambiaría todo. Lo que Ethan no sabía, lo que Karen y David Mitchell, sus padres adoptivos, no habían tenido en cuenta, era que Jennifer Walsh tenía un hermano que había servido en los Marines, un hermano que ahora llevaba una insignia de los Hells Angels
y montaba en moto con otros 102 hombres que habían hecho una promesa. Ningún niño sufrirá bajo nuestra vigilancia. Su nombre en la calle era Reaper. Y respondió al segundo tono. David, soy Jenny. Estoy en la escuela. Te necesito aquí ahora mismo. La voz de la señora Walsh estaba controlada, pero su hermano escuchó lo que ella no decía. 20 años conociendo a alguien te enseñan a reconocer sus sonidos de miedo. ¿Qué pasa, David Reaper? La voz de Walsh se agudizó. ¿Estás bien? Estoy bien, pero tengo un alumno de 10 años que acaba de enseñarme moretones en los brazos causados por huellas dactilares. Es un niño en acogida. Lleva 7 meses con sus padres de acogida. David está desnutrido. Lleva 47 días seguidos con la misma ropa y se queda dormido en clase por el hambre y el cansancio. Duerme encerrado en un sótano con otros 2 niños acogidos. Los padres de acogida cobran $9,000 al mes y gastan unos $400 en los 3 niños. Ella oyó cómo David respiraba profundamente. Dios, ¿dónde está el niño ahora? En mi clase. No voy a dejar que vuelva a esa casa, pero necesito refuerzos. Su asistente social llamará a los padres de acogida. Necesito gente que realmente lo proteja. Estoy a 20 minutos. La voz de David pasó a un tono de mando. Y Jenny, voy a llamar al sacerdote. Este es el código, joven caído. ¿Cuántos niños hay en esa casa? 3. Ethan tiene 10 años. 2 niñas, de 8 y 6 años, hermanas. Los 3 necesitan ser rescatados. Sí, los 3. Entonces los sacamos a los 3. Quédate con ese niño. No lo pierdas de vista. Estaré allí en 15 minutos. Y Jenny, has hecho lo correcto al llamarme. La línea se cortó. La señorita Walsh se volvió hacia Ethan, que la miraba con los ojos muy abiertos y agotados. Cariño, mi hermano viene. Va a ayudar. Y también muchos de sus amigos. ¿Amigos? La voz de Ethan era débil. Moteros, hombres que conducen motocicletas. Sé que puede dar miedo, pero te prometo que estos hombres protegen a los niños, especialmente a los niños. El sistema ha fallado. ¿Me creerán? La pregunta le partió el corazón. Todos los demás creen a Karen y David. La señora Walsh acercó una silla y se sentó a su altura. Ethan, yo te creo, cada una de tus palabras. Y lo que voy a contarte es importante. Así que necesito que me escuches. La actuación de Karen y David, la rutina de la pareja agradable y practicante, solo funciona cuando tratan con una persona a la vez. Un asistente social al que pueden encandilar, un director al que pueden engañar. Pero cuando tienes a 100 hombres que saben lo que es la manipulación, a los que no les impresionan sus mejores galas dominicales ni sus recibos de la compra, a los que les importa más la verdad que las apariencias, hizo una pausa. Esa actuación se desmorona. Volvió a sacar su teléfono. Primero, la enfermera de la escuela. Linda, soy Jenny Walsh. Necesito que vengas a la sala 214 ahora mismo. Documentación médica. Mientras esperaban, Miss Walsh envió un correo electrónico al director Anderson. Asunto: informe obligatorio a los servicios de protección infantil. Peligro para el menor. Texto: Señor Anderson, tengo una alumna en mi clase con signos visibles de negligencia y traumatismos no relacionados con el aire acondicionado. Voy a presentar un informe obligatorio según la ley de Ohio. El alumno permanecerá conmigo hasta que se resuelva la situación. No contacte con los padres de acogida. Las pruebas sugieren un peligro inmediato. Enviar. Luego llamó a la línea directa de CPS. Les dio la dirección, los nombres de los padres de acogida, Karen y David Mitchell, 308-47 Maple Ridge Drive. Les habló de los moretones, la desnutrición, el sótano. El operador le prometió que un asistente social acudiría en 24 horas. 24 horas. La señora Walsh miró a Ethan, vio el terror en sus ojos y pensó, no es suficiente. Le envió un mensaje de texto a su hermano. CPS dice que 24 horas es demasiado tiempo. Ethan está aterrorizado de volver a casa esta noche. La respuesta de David fue inmediata. No va a volver a casa. Punto. Nosotros nos encargaremos de la logística. Solo manténlo a salvo hasta que llegue. 15 minutos más tarde, comenzó el estruendo.
Al principio era bajo, lejano, como un trueno que se acerca desde el horizonte. Ethan levantó la cabeza. ¿Qué es ese ruido? La señora Walsh sonrió. Es la esperanza sobre dos ruedas. El estruendo se convirtió en un rugido. No era una motocicleta, ni 5, sino docenas. El sonido de los motores sincronizados, potentes, deliberados. Sacudió las ventanas de la habitación 214. Ethan se acercó a la ventana, cojeando ligeramente debido a sus piernas débiles por la desnutrición, y miró hacia el aparcamiento. Se quedó boquiabierto. Motocicletas, filas de ellas, cromadas y relucientes bajo el sol de la tarde, con sus conductores vestidos de cuero desmontando con precisión coordinada. 10 motos se convirtieron en 20, 20 en 40. Seguían llegando, entrando en el aparcamiento auxiliar al otro lado de la calle, alineándose en formación como soldados preparándose para la batalla. Excepto que esta batalla no se libraba con los puños, se libraba con la presencia, con los testigos, con ese tipo de hermandad protectora que se niega a mirar hacia otro lado. ¿Cuántos?, susurró Ethan. Aún no lo sé, pero David dijo, todos los hermanos en un radio de 80 kilómetros. La señora Walsh le puso la mano en el hombro. Están aquí por ti, Ethan, todos ellos. La puerta del aula se abrió. David Ripper Walsh entró primero. Medía 1,85 Guanzum y tenía el físico de alguien que había pasado 20 años preparado para la misión, incluso después de dejar los Marines. Su chaleco de cuero llevaba parches. El de los Hells Angels, el del capítulo de Columbus, la cinta del servicio militar. Su barba oscura tenía canas. Sus ojos, del mismo color marrón cálido que los de sus hermanas, se posaron en Ethan con inmediata comprensión. Detrás de él había un hombre que hacía parecer joven a Reaper. Victor Priest Dalton tenía 58 años, barba gris y rostro curtido, marcado por 3 décadas de trabajo mecánico y un dolor que nunca se había desvanecido del todo. Llevaba el parche del presidente. Sus ojos azules eran agudos, evaluadores, amables. Se movía como alguien que no necesitaba demostrar nada porque todo el mundo ya lo sabía. Señora Walsh. La voz de Priest era tranquila, autoritaria. Su hermano me dice que tenemos a 3 niños encerrados en un sótano, 2 padres adoptivos que cobran $9,000 al mes y un sistema que ya ha fallado 3 veces a la hora de protegerlos. Así es, señor Dalton. Llámeme Priest. Todo el mundo lo hace. Se volvió hacia Ethan y algo en su expresión se suavizó. Hijo, voy a hacerte algunas preguntas. Preguntas difíciles, pero no tienes que tenerme miedo, ¿de acuerdo? Sé que parezco salido de una película de terror. La comisura de sus labios se levantó ligeramente, pero mi esposa siempre decía, Dios me hizo así de grande para que los niños supieran que están a salvo cuando aparezco. ¿Tú crees eso? Ethan asintió lentamente. El sacerdote acercó una silla con cuidado, moviéndose lentamente para no asustar al niño, y se sentó. Desde esa altura, estaba más cerca del nivel de los ojos de Ethan. ¿Cuántos años tienes? 10, cuarto curso. Ethan asintió. ¿Sabes lo que hacía yo cuando tenía 10 años? El sacerdote se reclinó ligeramente. Memorizaba versículos de la Biblia en la capilla militar mientras mi padre servía en Alemania. Quería ser capellán como él cuando fuera mayor. Y lo conseguí. Serví 8 años como capellán del ejército antes de convertirme en esto. Señaló su chaleco. La cuestión es que, incluso a los 10 años, yo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que apuesto a que tú también lo sabes. Y apuesto a que has intentado hacer lo correcto. Proteger a tus hermanas de acogida. Mantener la cabeza gacha. Sobrevivir durante 7 meses. ¿Es eso cierto? Las lágrimas corrían por el rostro de Ethan. Asintió con la cabeza. Lo has hecho todo bien, hijo. Has sobrevivido. Has mantenido a esas chicas tan a salvo como has podido. Y cuando tu profesora se dio cuenta, cuando se preocupó lo suficiente como para contar los días que llevabas esa sudadera con capucha, confiaste en ella lo suficiente como para decirle la verdad. Eso requirió más valor del que tienen la mayoría de los hombres adultos. La voz del sacerdote era suave pero firme.
Ahora nos toca a nosotros. Has sido fuerte durante mucho tiempo. Ahora nos encargamos nosotros. Otro hombre apareció en la puerta. Tenía unos 50 años, era corpulento y llevaba gafas de montura metálica que le hacían parecer más un contable que un motorista, que era precisamente lo que había sido durante 22 años. Priest, tenemos 34 hermanos fuera y 27 más de Cleveland que acaban de llegar. Cincinnati envía 23. Dayton tiene 19 en camino. Estaremos todos aquí en menos de una hora. Miró a Ethan y luego a la señora Walsh. Soy Marcus Thompson. Mi nombre en la carretera es Wire. Trabajaba para el IRS investigando fraudes financieros. Su hermano me ha dicho que hay unos $500,000 desaparecidos de los fondos de acogida que tenemos que localizar. La señora Walsh parpadeó. Sí, las cuentas no cuadran, 9,000 al mes durante 5 años, pero estos niños no tienen nada. Wire sacó una pequeña libreta. Necesitaré sus nombres, fechas de nacimiento y fechas de acogida. Puedo conseguir los registros de pagos de acogida a través de los contactos que aún tengo. Si estos padres de acogida están llevando a cabo un plan para obtener beneficios, encontraré el rastro documental. Y una vez que tengamos la documentación, los acusaremos de fraude, además de negligencia. Un hombre más joven, de unos 44 años, se colocó detrás de Wire. Cabello oscuro, ojos penetrantes, teléfono en mano. Daniel Hayes, me llaman Prophet. Me encargo de la estrategia mediática. Con su permiso, señora Walsh, me gustaría documentar esta operación, no por gloria, sino por pruebas, y para asegurarme de que Karen y David Mitchell no puedan controlar la narrativa cuando esto se haga público. La voz de Prophet Priest transmitía autoridad. Consulte con el director. Necesitamos la cooperación de la escuela, no un conflicto. No vamos a asaltar este lugar. Estábamos apoyando a un informante obligatorio que cumplió con la ley al respecto. Prophet desapareció por el pasillo. La señora Walsh miró a su hermano. David, ¿cómo movilizaste a tanta gente tan rápido? La expresión de Reaper era sombría. Código Jóvenes Caídos. Priest lo implementó hace 6 años después de... Miró a Priest, quien asintió levemente con la cabeza, después de que Priest perdiera a su hija por culpa del sistema. Cuando se activa ese código, todos los hermanos dejan lo que están haciendo. Trabajos, recados, cenas familiares, no importa. Un niño en peligro está por encima de todo. Mi Katie tenía 8 años, dijo Priest en voz baja, mirando a Ethan. El sistema de acogida la colocó con una familia que superó todas las comprobaciones de antecedentes. Parecía perfecto sobre el papel. Cuando alguien se dio cuenta de que le estaban haciendo daño, ya era demasiado tarde. Apretó la mandíbula. Murió hace 26 años, y desde entonces he dedicado cada día a asegurarme de que ningún otro niño sufra lo que ella sufrió. Así que cuando tu profesora llamó a Reaper y Reaper me llamó a mí, ese código solo podía significar una cosa. No pararemos hasta que estos niños estén a salvo. Ethan miró fijamente a Priest y luego susurró, «Tu hija murió». «Sí, yo». Porque el sistema le falló, porque las personas que se suponía que debían protegerla decidieron mirar hacia otro lado, porque los trabajadores sociales creyeron las mentiras de los adultos en lugar de la verdad que contaba una niña asustada. La voz de Priest se mantuvo firme. Pero esto es lo que he aprendido. A veces el sistema falla. A veces la caballería no viene de los trabajadores sociales, la policía o los tribunales. A veces viene de personas a las que la sociedad te dice que temas. Y eso está bien. Lo que importa es quién aparece. Se puso de pie y puso una mano curtida sobre el hombro de Ethan. Estamos aquí por ti, por Sofía, por Isabela. Y Karen y David Mitchell están a punto de aprender que hacer daño a los niños tiene consecuencias. La enfermera de la escuela, Linda Morrison, había llegado durante la conversación. Tenía 61 años, el pelo rizado, el rostro amable, y era precisa. Llevaba 35 años documentando las lesiones de los niños, lo suficiente como para saber la diferencia entre los accidentes en el patio y los daños intencionados. Fotografió los brazos de Ethan desde múltiples ángulos, primeros planos de cada moretón.
Los midió con una pequeña regla, anotando el ancho y el espacio entre las marcas de huellas dactilares. Escribió en su registro de documentación con precisión clínica 4 moretones distintos en el antebrazo izquierdo, de color púrpura, lo que indica una lesión reciente, de entre 2 y 4 días de antigüedad. 3 moretones en el antebrazo derecho, de color amarillo y verde, de entre 7 y 14 días de antigüedad. El patrón es consistente con haber sido agarrado con fuerza por la mano de un adulto. Las múltiples lesiones en diversas etapas de curación indican incidentes repetidos a lo largo del tiempo. En mi evaluación profesional, estas lesiones son consistentes con un trauma no accidental. Examinó sus manos, su cuello, revisó su cuero cabelludo. Le preguntó con delicadeza si le dolía algo más. Anotó su peso, 58 libras, peligrosamente por debajo del peso normal para un niño de 10 años, que debería pesar entre 68 y 75 libras. Cuando terminó, le entregó su documentación a la señora Walsh. Esto es evidencia médica. Cuando llegue CPS, entrégueles esto. No es un rumor, no es una observación subjetiva, es una prueba documentada de que este niño ha sufrido daños. Gracias, Linda. La enfermera miró a Priest. Usted es el presidente del club de motociclistas. Sí, señora. Bien, porque CPS ya le falló a este niño una vez. Vinieron a esa casa hace 3 semanas y se marcharon. Así que, sea lo que esté planeando, asegúrese de que estos niños no vuelvan allí. La expresión de Priest era de piedra. Señora, le prometo que esos padres de acogida nunca volverán a tocar a estos niños. A las 5:06 p.m., 103 motocicletas se alineaban en el estacionamiento. Ethan estaba de pie junto a la ventana, con la señora Walsh a su lado, viendo cómo llegaban más motos. La sección de Cleveland, Cincinnati, Dayton. Hermanos de 4 ciudades diferentes convergiendo en la escuela primaria Riverside porque una profesora había llamado a su hermano y un hermano había activado un código. El director Anderson apareció en la puerta con aspecto pálido. Señorita Walsh, hay más de 100 motocicletas fuera de mi escuela. Sí, señor Anderson, son amigos de mi hermano. Están aquí para garantizar la seguridad de Ethan mientras esperamos a los servicios de protección infantil. Esto es muy irregular. También lo es que un niño pase hambre y sea golpeado en un hogar de acogida autorizado mientras todos miran para otro lado. La voz de la señora Walsh era tranquila. Presenté un informe obligatorio. Tengo documentación médica. Tengo testimonios de testigos. Y tengo a 103 hombres que se niegan a dejar que este niño vuelva con sus maltratadores mientras esperamos a que un sistema que ya le ha fallado 3 veces aparezca quizá en 24 horas. El sacerdote dio un paso adelante y extendió la mano. Director Anderson, Victor Dalton, le pido disculpas por la presencia dramática. No estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí para apoyar a la señora Walsh en el cumplimiento de la ley. Ella es una informante obligatoria que descubrió pruebas de abuso infantil. Simplemente nos aseguramos de que la víctima permanezca a salvo durante el proceso de investigación. Anderson le estrechó la mano a regañadientes. La imagen que esto da, interrumpió Reaper, es que su escuela finalmente protegió a un niño que ha estado fallando a la vista de todos durante 7 meses. La imagen es que una profesora se preocupó lo suficiente como para contar 47 días. La imagen es que, cuando el sistema se movió demasiado lento, la comunidad reaccionó rápidamente. Prophet apareció con su teléfono. Director Anderson, los medios locales están haciendo preguntas. Esto es lo que le recomiendo. Emita un comunicado diciendo que el personal de la escuela primaria Riverside siguió los protocolos de denuncia obligatoria, que el alumno está a salvo y que los miembros de la comunidad están cooperando con las autoridades. Puede ser el director que protegió a un niño o el director que se preocupó por las apariencias en el estacionamiento mientras un niño de 10 años regresaba con sus abusadores. Usted decide. Anderson miró a Prophet, Priest, Reaper y la señora Walsh, luego a Ethan, que seguía de pie junto a la ventana, delgado y agotado, pero esperanzado por primera vez en meses. De acuerdo, el niño se quedará aquí hasta que lleguen las autoridades competentes,
pero quiero una declaración por escrito de su club en la que se indique que no interferirán en las actividades escolares. Hecho. Priest sacó su teléfono, escribió algo y se lo mostró a Anderson. Una declaración de cooperación legal en la que los testigos pacíficos que apoyan a un informante obligatorio no interfieren, no amenazan, solo están presentes. Anderson la leyó, asintió con rigidez y se marchó. La señora Walsh exhaló. Gracias, ha entrado en razón. El sacerdote sonrió levemente. La mayoría de la gente lo hace cuando se da cuenta de que no somos los villanos de esta historia. Wire apareció con un ordenador portátil. ¿Tienes los registros de pago? El Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de Ohio confirmó las fechas de colocación y los pagos mensuales. ¿Quieres oír algo que te hará hervir la sangre? Todos se volvieron para escuchar. Ethan, colocado en octubre de 2024, $250 al mes. Sofía e Isabela Martínez, colocadas en noviembre de 2024, 600 y $400 al mes en total, porque son hermanas. Los ingresos mensuales totales actuales de estos tres niños son de $9,250. Esos son $111,000 al año, libres de impuestos. La señora Walsh se sintió mal. ¿Cuánto gastan realmente en los niños? Wire abrió otra pantalla. Accedí a los registros de sus tarjetas de crédito. No me preguntes cómo. No te interesa saberlo. Las compras de comida para 5 personas ascienden a una media de $400 al mes. Las compras de ropa para los niños en los últimos 7 meses, cero. Las compras de material escolar, $43 en total. Los gastos médicos de los niños, una visita de urgencia en diciembre, los cubrió el seguro. Su margen de beneficio, tras los gastos mínimos de los niños, es de aproximadamente entre $8,000 y $800 al mes. Más de $100,000 al año, dijo Reaper en voz baja. Están dirigiendo un negocio. Los niños son su inventario. Wire asintió con severidad. Y aún hay más. He encontrado acogidas anteriores. Han tenido 11 niños diferentes en 5 años. La duración media de la acogida fue de 6 a 8 meses. Ninguno fue adoptado, ninguno a largo plazo. Cada uno de esos niños era una fuente de ingresos que se descartaba cuando se volvían demasiado difíciles o empezaban a hacer preguntas incómodas. 11 niños, susurró la señora Walsh. ¿Cuántos de ellos resultaron heridos? Vamos a averiguarlo. Priest sacó su teléfono. Wire, envíame esos nombres. Prophet, ponte en contacto con los antiguos niños acogidos si puedes localizarlos. Necesitamos testimonios. Si los Mitchell llevan 5 años haciendo esto, hay testigos que han cumplido la edad mínima o se han mudado. Alguien hablará. Otro hombre entró en el aula, mayor, de unos 60 años, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien que ha visto combate. Llevaba un parche médico en el chaleco. James Rodríguez, me llaman Bones, médico de combate en Vietnam. Llevo 55 años llevando un botiquín. Miró a Ethan. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que viste a un médico? Ethan pensó. En septiembre, en el chequeo médico escolar. Y estás delgado, magullado, agotado. Tus padres adoptivos te llevan al médico. No, señor. Karen dice que los médicos son caros y que los niños no los necesitan a menos que se estén muriendo. Bones apretó la mandíbula. Claro. Así que negligencia más negligencia médica. Cuando saquemos a estos niños, haré evaluaciones médicas completas a los 3. Documentaremos todo. Un hombre más joven, de unos 49 años, apareció con 3 mochilas. Era alto, delgado y de aspecto intelectual, a pesar del chaleco de cuero. Llevaba un parche de profesor. Thomas Morrison solía enseñar historia en la escuela secundaria antes de los recortes presupuestarios. Todavía es voluntario en programas de alfabetización. Levantó las mochilas. Tengo kits de emergencia para niños. Ropa de recambio, aperitivos, agua, juguetes pequeños, cepillo de dientes, manta. Pensé que podrían necesitar artículos de confort. A la señora Walsh se le llenaron los ojos de lágrimas. Venías preparado. El código Jóvenes Caídos significa que planificamos operaciones de rescate de niños. Tenemos protocolos. El profesor se arrodilló junto a Ethan.
Oye, amigo, ¿tienes hambre? Ethan asintió con la cabeza, con la mirada fija en la mochila. El profesor la abrió, sacó una barrita de cereales, rodajas de manzana y un zumo. Empieza con esto. No comas demasiado rápido si no has estado comiendo con regularidad. Ethan tomó la comida con manos temblorosas, abrió la barra de granola como si fuera un tesoro y comió despacio, con cuidado, como si temiera que alguien se la quitara. Todos los adultos que estaban en esa habitación observaron a un niño de 10 años comer una barra de granola como si fuera la primera comida que tomaba en días, porque probablemente lo era. ¿Cuántos hermanos hay fuera ahora?, preguntó la señora Walsh. 81, respondió Reaper, mirando su teléfono. El resto están de camino. Tendremos los 103 en una hora. ¿Cuál es el plan? Priest cruzó los brazos. Por ahora, esperamos a los servicios sociales mientras mantenemos una presencia protectora. Ethan se queda aquí contigo hasta que se establezca la custodia adecuada. Cuando lleguen los servicios sociales, tendremos preparada la documentación médica, los testimonios de los testigos y las pruebas financieras. Haremos imposible que cierren este caso como lo hicieron hace 3 semanas. Y cuando se lleven a los niños, los seguiremos. Donde quiera que los coloquen, mantendremos nuestra presencia, sin entrometernos, solo siendo visibles. Karen y David Mitchell deben saber que no pueden tomar represalias, ni amenazar ni intimidar a los testigos. Y si CPS intenta enviar a estos niños de vuelta a esa casa, la voz de Priest se volvió fría. Dejamos claro que eso no va a suceder. La señora Walsh miró a su hermano. ¿Es esto legal? Somos ciudadanos particulares que ejercemos nuestro derecho a la reunión pacífica en apoyo de un caso de bienestar infantil. No estamos amenazando a nadie. No estamos infringiendo ninguna ley. Solo estamos presentes. Reaper sonrió con tristeza. Resulta que cuando uno de los 3 hombres aparece para preocuparse por 3 niños en acogida, de repente todo el mundo empieza a preocuparse. Es curioso cómo funciona eso. Prophet volvió a aparecer. CPS va a enviar a alguien ahora, no dentro de 24 horas. Ahora dijeron que dada la respuesta de la comunidad y las pruebas médicas disponibles, van a acelerar el proceso. Traducción. White dijo que 103 motocicletas les pusieron lo suficientemente nerviosos como para hacer su trabajo. Priest asintió. Bien, por eso estamos aquí. A las 6:47 p.m. llegó la investigadora de CPS. Se llamaba Michelle Garrett. Tenía 38 años y el aspecto agotado de alguien que lleva demasiado tiempo haciendo este trabajo con muy poco apoyo. Entró en la sala 214 con una tableta y una carpeta de archivos, esperando encontrar a una profesora histérica y a un niño exagerado. En cambio, lo que encontró fueron 103 motocicletas en el estacionamiento, una maestra con 2 meses de documentación, una enfermera escolar con pruebas médicas y el presidente de los Hells Angels, que la recibió con tranquila profesionalidad. El señor Garrett Priest le tendió la mano. Victor Dalton, estoy aquí como testigo de la comunidad para apoyar el informe obligatorio de la señora Walsh. Michelle miró a su alrededor, a los motociclistas, a la documentación esparcida sobre el escritorio de la señora Walsh, a Ethan, sentado en un rincón con el profesor comiendo su tercera barra de granola. Esto es inusual, dijo con cautela. También lo es que un niño haya sido abandonado por el sistema 3 veces en 7 meses. La señora Walsh le entregó el informe médico. La enfermera Morrison documentó sus lesiones, hematomas con marcas de huellas dactilares en múltiples etapas de curación, desnutrición, 7 kilogramos de peso por debajo del normal y, antes de que lo preguntes, sí, se trata de la misma casa que investigaste hace 3 semanas. Michelle frunció el ceño. Abrió su tableta y buscó un archivo. La residencia Mitchell. Recibimos una denuncia de un vecino el 24 de abril. La investigadora Sara Rodríguez realizó una visita domiciliaria el 26 de abril y encontró condiciones adecuadas. Caso cerrado. ¿Condiciones adecuadas?, repitió Reaper con tono seco. ¿Esa investigadora entrevistó a los niños en privado o estaban presentes los padres de acogida? Michelle dudó.
El informe indica que los padres de acogida estuvieron presentes durante las entrevistas a los niños, lo cual es el protocolo estándar. Un protocolo estándar que permite a los abusadores intimidar a las víctimas para que guarden silencio. La voz de Priest se mantuvo tranquila pero firme. Señorita Garrett, no estoy aquí para dificultarle el trabajo. Estoy aquí para asegurarme de que tenga todo lo que necesita para hacerlo bien. Tenemos documentación médica. Tenemos pruebas financieras de fraude. Tenemos testimonios de testigos. Y tenemos 3 niños que necesitan ser retirados de urgencia esta noche. No puedo retirar a los niños sin seguir los procedimientos adecuados. Wire se adelantó con su ordenador portátil. Señora, soy Marcus Thompson, antiguo investigador forense del IRS. Con su permiso, me gustaría mostrarle las pruebas financieras que hemos recopilado. Michelle parpadeó. ¿Han investigado sus finanzas? Registros públicos, historial de pagos de bases de datos estatales, compras con tarjeta de crédito que forman parte de los registros judiciales de un caso no relacionado. Wire giró la pantalla hacia ella. Karen y David Mitchell reciben $250 al mes por acoger a 3 niños. En 5 años, han recibido aproximadamente $555,000 en concepto de pagos por acogida. Su gasto documentado en los niños asciende a un total de $28,000. Eso supone una discrepancia de $527,000. Michelle se quedó mirando las cifras. Eso es fraude. Es una explotación sistemática de niños vulnerables con fines lucrativos. Wire abrió otra pantalla. Y aquí está el patrón. 11 niños acogidos diferentes en 5 años. La estancia media es de 6 a 8 meses. Ninguno ha sido adoptado. Hacen rotar a los niños, cobran los pagos, les proporcionan cuidados mínimos. Y cuando los niños empiezan a mostrar angustia o a hacer preguntas, solicitan nuevas colocaciones. ¿Tienes testimonios de antiguos niños en acogida? Prophet dio un paso al frente. Estoy en ello. He localizado a 3 antiguos niños en acogida que han superado la edad o han sido trasladados. 2 han aceptado hablar con las autoridades. Uno todavía está demasiado traumatizado. Michelle parecía abrumada. Esto va más allá de mi ámbito de competencia. Si hay pruebas de fraude, hay que acudir a la policía y a la unidad de investigación de fraudes. Nosotros nos encargaremos de eso, dijo Priest. Pero ahora mismo, esta noche, esos 3 niños necesitan ser retirados de urgencia. ¿Puede hacerlo? Michelle miró a Ethan, su delgada complexión, sus ojos agotados, la forma en que se estremecía cuando ella se movía demasiado rápido. Había visto suficientes niños maltratados como para reconocerlos. Sí, dijo en voz baja. Puedo solicitar la custodia de emergencia, pero necesito entrevistar a los 3 niños por separado e inspeccionar la casa. Entonces vamos. Priest sacó su teléfono. Los hermanos ya están apostados en la casa de los Mitchell. Presencia pacífica, sin interferencias. Pero si esos padres adoptivos intentan huir o destruir pruebas, lo sabremos. Michelle abrió mucho los ojos. ¿Tienes gente en su casa? Ahora mismo. 15 hermanos turnándose en la calle. Propiedad pública, legal, visible. Reaper cruzó los brazos. No somos justicieros, señorita Garrett. Somos testigos y nos aseguramos de que nadie desaparezca antes de que usted haga su trabajo. Ahora, usted podría estar pensando que 100 motociclistas apareciendo en un hogar de acogida suena como un caos a punto de suceder, como intimidación, como violencia, gestándose bajo el cuero y el cromo. Y tal vez hace años, eso es exactamente lo que habría sucedido. Pero esto no se trataba de intimidación, se trataba de presencia, de hacer imposible que el mal se escondiera a plena vista, cuando 103 hombres se negaban a mirar hacia otro lado. Porque esto es lo que Karen y David Mitchell no habían tenido en cuenta. Su actuación solo funcionaba en privado. Su encanto, su imagen de feligreses, su actuación de buena pareja cristiana, todo se desmoronó cuando el público se hizo demasiado grande para manipularlo. A las 7:23 p.m., el vehículo de Michelle Garrett se detuvo en el 3857 de Maple Ridge Drive, seguido por 2 patrullas de policía y lo que parecía un desfile de motocicletas.
15 motos ya estaban aparcadas a lo largo de la acera. Los hermanos estaban de pie en la acera, con los brazos cruzados, en silencio, sin amenazar, solo presentes. Karen Mitchell estaba de pie en el porche de su casa, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro pálido. Llevaba un cardigan y pantalones khaki, un collar de perlas, el uniforme de la respetabilidad suburbana. Su marido, David, estaba detrás de ella con un polo y vaqueros, con expresión de confusión en el rostro. Parecían exactamente unos padres preocupados por un malentendido. Pero cuando Karen vio las motocicletas, algo cambió en su expresión. Miedo. Miedo real. Porque la bondad performativa no funciona cuando el público sabe qué buscar. Michelle se acercó al porche flanqueada por dos agentes. Señor y señora Mitchell, soy Michelle Garrett, de los Servicios Sociales del Condado de Cuyahoga. Necesitamos realizar una inspección de emergencia del bienestar de Sofía e Isabela Martínez. Ya tuvimos una inspección de bienestar hace 3 semanas, dijo Karen con voz tensa. Todo estaba bien. Esto es acoso. Se trata de una investigación de seguimiento basada en nuevas pruebas, dijo Michelle con voz profesional y firme. Necesito inspeccionar la casa y entrevistar a las niñas por separado. ¿Qué nuevas pruebas?, preguntó David. ¿Quién está haciendo las acusaciones? Eso es confidencial. Por favor, déjenos entrar. Los ojos de Karen se posaron en los motociclistas. ¿Y ellos? ¿También van a entrar? Se quedarán fuera, dijo Michelle, pero están en su derecho legal de observar desde propiedad pública. Priest se quedó en la acera con los brazos cruzados, sin decir nada. No era necesario. Su presencia lo decía todo. Karen y David no tuvieron otra opción. Se hicieron a un lado. El interior de la casa era exactamente como Michelle esperaba según el informe previo. Limpio, organizado, de clase media, cómodo, con fotos familiares en las paredes, decoración cristiana. Una casa que parecía 1000 otras casas suburbanas. Me gustaría ver las habitaciones de los niños, dijo Michelle. Karen la llevó arriba, abrió la puerta de una alegre habitación con 2 camas individuales, peluches y pósters de dibujos animados en las paredes. Aquí duermen Sofía e Isabela. Michelle examinó la habitación. Las camas estaban perfectamente hechas, demasiado perfectamente. Había polvo en la mesita de noche. Pasó el dedo por el alféizar de la ventana. Más polvo. Esta habitación no estaba habitada. Y la habitación de Ethan. Karen abrió otra puerta. Cama individual, edredón azul, estantería con libros infantiles, escritorio con una lámpara. También demasiado limpia, también con polvo. Michelle se volvió hacia Karen. ¿Dónde duermen realmente los niños? Karen se sonrojó. Acabo de enseñárselo, señora. Estas habitaciones llevan semanas sin usarse. Hay polvo en las superficies. Las camas están preparadas y no hay objetos personales por ninguna parte. Los niños dejan cosas desordenadas. Estas habitaciones no tienen nada. La voz de Michelle se endureció. Ahora voy a preguntárselo una vez más. ¿Dónde duermen los niños? David apareció en el pasillo. Duermen aquí. Puede preguntárselo usted misma cuando vuelvan de la iglesia. Los niños no están en la iglesia. Señor Mitchell, Ashdoyle, Sofía e Isabella están ahora mismo en la escuela primaria Riverside con el personal del colegio y necesito ver dónde duermen realmente. Si no me lo muestra, conseguiré una orden judicial y haré que los agentes registren todas las habitaciones. Usted decide. Karen y David intercambiaron una mirada, calculadora. Entonces, Karen bajó los hombros. El sótano, susurró. Las escaleras del sótano crujieron cuando Michelle bajó. Uno de los agentes la siguió, con la mano cerca de su arma, aunque no estaba seguro de lo que esperaba encontrar. Lo que encontró le hizo pedir refuerzos. El sótano estaba sin terminar. Suelo de hormigón, paredes de bloques de hormigón, sin ventanas, 3 colchones en el suelo, mantas finas, sin somieres, una bombilla desnuda colgando del techo, un retrete en la esquina, sin ducha. La temperatura era fría, tal vez 12 de Kechague, y el aire olía a humedad, a moho. Michelle sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Los colchones, la puerta cerrada con llave en lo alto de las escaleras.
Había notado el cerrojo en el exterior, el suelo de hormigón donde dormían los niños. ¿Cuánto tiempo llevan los niños durmiendo aquí abajo?, preguntó, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Lo prefieren, dijo Karen desde lo alto de las escaleras. Es más tranquilo, ellos lo pidieron. Los niños no piden dormir en un sótano sin calefacción, sobre el cemento. Los niños no piden que los encierren por la noche. Michelle volvió a subir las escaleras. Agente, necesito fotos de todo el sótano como prueba y necesito declaraciones de ambos padres adoptivos. David dio un paso adelante, con las manos en alto. Mire, quizá no sea lo ideal, pero hemos hecho todo lo posible con unos niños difíciles. Ethan tiene problemas de comportamiento. Las niñas, guárdenlo para la investigación. Michelle sacó su tableta. Voy a solicitar la retirada de emergencia de los 3 niños con efecto inmediato. No volverán a esta casa esta noche ni ninguna otra noche hasta que se complete la investigación. La cara de Karen se descompuso. No puede llevárselos así como así. Tenemos derechos, ellos también. Y sus derechos fueron violados en el momento en que los encerró en un sótano. Michelle se volvió hacia los agentes. Necesito recoger las pertenencias de los niños. La ropa que tengan, los medicamentos, el material escolar. Los agentes asintieron. Uno de ellos fue a buscar las pertenencias de los niños. Volvió con 3 bolsas de basura que contenían 4 conjuntos de ropa para los 3 niños, sin juguetes, un cepillo de dientes, sin medicamentos, 2 cuadernos escolares. Todo lo que poseían los 3 niños cabía en 3 bolsas de basura. Mientras Michelle tramitaba la retirada de emergencia, Wire y Prophet llevaban a cabo su propia investigación puerta a puerta. Margaret Thompson, de 67 años, vivía en el 3845 de Maple Ridge Drive. Abrió la puerta y se encontró con un motociclista con gafas de montura metálica, de pie en su porche con un cuaderno. Señora Thompson, soy Marcus Thompson. No hay relación. Estoy ayudando a documentar un caso de bienestar infantil que involucra a sus vecinos, los Mitchell. ¿Estaría dispuesta a responder algunas preguntas? Margaret miró más allá de él, a las motocicletas alineadas en la calle, a los coches de policía, a la actividad en la casa de los Mitchell. ¿Se trata de esos niños en acogida? Sí, señora. Ella lo invitó a pasar. 10 minutos más tarde, White tenía su declaración. Vi a esos niños trabajando en el jardín en cualquier condición climática durante 7 meses, cortando el césped, rastrillando, quitando malas hierbas, incluso en días con 35 de excelente, mientras Karen se sentaba en el porche supervisando. Una vez les llevé limonada y Karen me dijo que no los abrazara. Vi cómo el mayor, Ethan, se desmayaba por un golpe de calor el pasado agosto. Debería haber llamado a alguien. Debería haber hecho algo. Veo su cara todas las noches y pienso que podría haberle ayudado. Podría haberlo evitado. Pero me dije a mí misma que no era asunto mío. Le temblaban las manos mientras firmaba la declaración. Robert Chen, de 45 años, vivía al otro lado de la calle. Él dio un testimonio similar. Mi hija invitó a Ethan a su fiesta de cumpleaños. Karen dijo que no, que los niños en acogida tenían que ganarse los privilegios. ¿Qué tipo de persona le niega a un niño una fiesta de cumpleaños? Lo vi caminando a casa bajo la lluvia torrencial el pasado marzo, empapado, sin abrigo, temblando. Pasé junto a él en coche. Podría haber parado. Podría haberlo llevado en coche o al menos haberle dado una chaqueta. Pero no lo hice. Me dije a mí mismo que no era mi deber interferir. Ahora sé que era precisamente mi deber. Sandra Peterson, asistente administrativa de la iglesia, prestó testimonio financiero. Yo proceso sus registros de diezmos. David da el 10% de su salario de $68,000. Eso está documentado. Pero llevan años viviendo muy por encima de ese nivel de ingresos. Coches nuevos cada 3 años, costosas reformas en la casa, ropa de diseño. Nunca me pregunté de dónde venía el dinero. Ahora sé que se estaban beneficiando del sufrimiento de esos niños mientras le daban a Dios una fracción de lo que ganaban. Sinceramente, 3 vecinos, 3 testigos, 3 personas que vieron y no actuaron hasta esta noche. A las 8:45 p.m.,
Prophet había localizado a dos antiguos niños en acogida. La primera tenía ahora 16 años y había estado con los Mitchell a los 11. Aceptó una entrevista telefónica, con la voz temblorosa. Solo aguanté 8 meses allí. Tenía hambre todo el tiempo. Me obligaban a limpiar la casa de arriba abajo todos los fines de semana. Cuando se lo conté a mi asistente social, Karen dijo que mentía para llamar la atención. Me trasladaron a otra casa y me alegré mucho de irme. Intenté olvidar ese lugar. Pero cuando supe que seguían teniendo niños, que nadie los había detenido, debería haber luchado más. Debería haber conseguido que alguien me creyera. El segundo ex niño de acogida tenía 14 años y llevaba con ellos desde los 9. Son muy buenos fingiendo. Cuando venía mi asistente social, nos hacían vestirnos bien, sonreír y decir que todo iba bien. Karen nos enseñaba, si dices la verdad, te separarán de tus hermanos. Si dices la verdad, irás a un sitio peor. Yo la creía, mentía para protegerme. Y ahora otros niños han sufrido porque yo tenía demasiado miedo para hablar. Prophet grabó cada palabra. A las 9:15 p.m., Wire presentó su análisis financiero completo a Michelle Garrett y a los agentes investigadores. 5 años de ingresos por acogida, $555,000. Gastos documentados en los niños, $28,000 en total. Dinero desaparecido, $527,000. Ese dinero fue a parar a las cuentas personales de Karen Mitchell y luego a inversiones y ahorros. Tienen $240,000 en cuentas de ahorro y carteras de inversión. Esto no es negligencia por pobreza, es explotación financiera sistemática. Un agente silbó en voz baja. Eso es fraude. Eso es malversación de fondos públicos. Eso es utilizar a los niños como fuente de beneficios. Wire lo dijo sin rodeos. A las 10:33 p.m., la detective Sarah Ramírez, de la Unidad de Fraudes de la Policía de Columbus, llegó a la casa de los Mitchell. Llevaba órdenes judiciales, registros bancarios y equipos informáticos forenses. Todo el aparato de investigación legal se instaló en el 308-47 de Maple Ridge Drive. Karen y David Mitchell se sentaron en su salón rodeados de agentes mientras toda su vida financiera era desmantelada y documentada. Karen lloraba. David estaba pálido, en silencio. La detective Ramírez les leyó sus derechos. Karen Louise Mitchell y David James Mitchell quedan detenidos por delito grave de poner en peligro a menores, fraude y malversación de fondos públicos. Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digan podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Las esposas hicieron clic. Karen miró al detective. Les dimos un hogar a esos niños. Les dimos de comer. Les vestimos. Hicimos más de lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Los encerraron en un sótano, dijo Ramírez en voz baja. Los mataron de hambre mientras se gastaban el dinero de su manutención en ustedes mismos. Los utilizaron como mano de obra no remunerada y en 5 años pasaron por sus manos 11 niños, con los que recaudaron más de $500,000 a cambio de unos cuidados mínimos. Ella se inclinó hacia adelante. No les dieron un hogar, les dieron una prisión y cobraron al Estado por ese privilegio. David fue escoltado a un coche patrulla y Karen a otro. Se los llevaron por separado, sin mirarse el uno al otro, ambos conscientes de que su complicidad en la explotación había llegado a su fin. La casa del 308-57 de Maple Ridge Drive quedó vacía, con las luces aún encendidas, la cinta de evidencia en la puerta y 103 motociclistas fuera. Testigos silenciosos que se aseguraban de que todos supieran que esto no había terminado. Esto solo era el comienzo. A las 11:47 p.m., menos de 8 horas después de que la señora Walsh hiciera su primera llamada telefónica, los 3 niños estaban a salvo. Ethan, Sophia e Isabella fueron acogidos de urgencia por una familia que había sido investigada tanto por los Servicios de Protección Infantil, CPS, como, de forma inusual, por Wire. Una familia que entendía que estos niños necesitarían tiempo, paciencia y seguridad. Bones realizó evaluaciones médicas a los 3 niños. Sus conclusiones se documentaron para el tribunal. Los 3 niños muestran signos de desnutrición crónica, falta de higiene
y trauma emocional, compatibles con un abandono prolongado. Ethan tiene hematomas en múltiples etapas de curación, lo que indica daños físicos repetidos. Sofía muestra signos de retraso en el desarrollo, probablemente debido al estrés y a una nutrición inadecuada. Isabela, la más pequeña, muestra signos de ansiedad extrema y miedo a los adultos. Los tres necesitan atención médica inmediata, apoyo nutricional y asesoramiento para superar el trauma. La familia de acogida de emergencia, una pareja llamada James y Rita Chen, sin relación con el vecino Robert Chen, eran antiguos profesores, sin hijos por elección, pero padres de acogida con licencia desde hacía 12 años. Tenían una habitación libre ya preparada con 3 camas, sabiendo que los grupos de hermanos deben permanecer juntos. Cuando los niños llegaron a las 12:15 agotados y aterrorizados, Rita se arrodilló a su altura. «Aquí estáis a salvo», les dijo simplemente. «Tenéis camas de verdad. Podéis comer cuando tengáis hambre y nadie os encerrará nunca en ningún sitio». «De acuerdo», Isabela, de 6 años, susurró. «¿De verdad podemos comer?». A Rita se le llenaron los ojos de lágrimas. «Cariño, sí, siempre». Los cargos contra Karen y David Mitchell se presentaron a la mañana siguiente. 4 delitos graves por poner en peligro a menores, uno por cada uno de los 3 niños actuales, más un cargo que abarcaba el patrón con los niños anteriores. 3 cargos por fraude, malversación de fondos estatales. 3 cargos por detención ilegal, por encerrar a los niños en el sótano. 2 cargos por violación de la ley de trabajo infantil. Un cargo por conspiración para defraudar. La fianza se fijó en $500,000 cada uno, mucho más de lo que podían pagar, a pesar de su $500,000 en fondos robados, que fueron inmediatamente congelados en espera de la restitución. Ninguno de los dos pagó la fianza. Esperarían el juicio en instalaciones separadas, sin poder coordinar sus versiones, sin poder ayudarse mutuamente. El abogado que contrataron intentó argumentar a favor de una reducción de la fianza. El juez, tras revisar las pruebas de las 103 motocicletas que acudieron para proteger a los niños, el sistema había fallado 3 veces, denegó la moción. La respuesta de la comunidad por sí sola me dice todo lo que necesito saber sobre la gravedad de este caso. La jueza Patricia Morrison dijo desde el estrado: «Cuando más de un centenar de ciudadanos particulares se sienten obligados a proteger físicamente a los niños de sus padres adoptivos, es evidente que el sistema ha fallado». La fianza se mantiene en $500,000. La fecha del juicio se fija para el 15 de agosto. La sala del tribunal estaba llena de motociclistas. Todos los asientos estaban ocupados, en silencio, presentes. El mensaje era claro: «Estamos vigilando. Se hará justicia. Se había hecho justicia». Pero la justicia no fue el final, solo fue el comienzo. 3 días después del arresto, la señora Walsh regresó a su aula. La sala 214 tenía el mismo aspecto. Los tablones de anuncios cubiertos con los dibujos de los alumnos, el rincón de lectura con puffs, su escritorio todavía lleno de papeles. Pero todo era diferente porque había un pupitre vacío donde solía sentarse Ethan Cooper. Y cada vez que lo miraba, recordaba los 47 días. Los había contado, y gracias a ello, 3 niños seguían vivos. Sobre su escritorio había una sudadera gris con capucha cuidadosamente doblada. Prueba de vuelta tras ser fotografiada, medida y documentada. La misma sudadera que Ethan había llevado durante 47 días escolares consecutivos. Demasiado grande, manchada, desgastada en los codos. La cogió y sintió su peso. Esa prenda había ocultado tantas cosas: moratones, miedo, un niño desaparecido a plena vista. Su teléfono vibró. Un mensaje de Reaper. «¿Los niños están bien?». Esta mañana desayunaron sin pedir permiso primero. Una pequeña victoria. La señora Walsh sonrió entre lágrimas. La resolución no se produjo de la noche a la mañana. La recuperación nunca lo hace, pero se produjo en pasos cuidadosamente documentados, con 103 hombres asegurándose
de que se tomara cada uno de ellos. Atención médica. La doctora Sara Martínez, pediatra, examinó a los 3 niños el 18 de mayo, 3 días después de su retirada. Sus conclusiones fueron exhaustivas y desgarradoras. Ethan, gravemente desnutrido, mostraba signos de retraso en el crecimiento. No había crecido en altura en 8 meses, lo cual es preocupante para un niño de su edad. Pesaba 26 kilos cuando debería pesar entre 30 y 34 kilos como mínimo. Tenía hematomas compatibles con daños físicos repetidos. Recomendaciones. Rehabilitación nutricional bajo supervisión médica, fisioterapia y terapia para el trauma. Pronóstico con la atención adecuada. Se espera una recuperación física en un plazo de 6 a 8 meses. La recuperación emocional llevará más tiempo. Sofía estaba desnutrida y presentaba retrasos en el desarrollo del lenguaje y la interacción social, probablemente debido al estrés crónico y a una nutrición inadecuada. El asma no se trataba adecuadamente. Los padres de acogida no le administraban la medicación. Recomendaciones: apoyo nutricional, logopedia, tratamiento del asma y terapia psicológica. Isabela, la más joven y vulnerable, muestra signos de retraso en el crecimiento, no solo físico, sino también emocional. Extremadamente ansiosa con los adultos, especialmente con los hombres. Se han documentado terrores nocturnos. Recomendaciones: terapia de juego, atención especializada en traumas, rutina constante, paciencia, huesos, coordinación con el doctor Martínez, garantizar transiciones fluidas entre las citas médicas. A veces él mismo llevaba a los niños en coche, y su corpulencia resultaba de algún modo reconfortante para los niños, que habían aprendido que las personas de aspecto aterrador podían ser las más seguras. Atención terapéutica. Wire, utilizando sus habilidades de investigación financiera, identificó a una terapeuta especializada en traumas de acogida. La doctora Lisa Chen, sin relación con la familia de acogida de emergencia, aceptó atender a los 3 niños de forma gratuita después de escuchar su historia. Al principio se reunió con ellos por separado. Sesiones suaves, terapia artística para Isabela, que era demasiado pequeña para verbalizar el trauma. Terapia conversacional para Ethan, que necesitaba liberar 7 meses de cargar con todo él solo. Terapia lúdica para Sofía, que necesitaba aprender que estaba bien volver a ser una niña. Después de la primera sesión, la doctora Chen le dijo a Rita: estos niños estaban sobreviviendo, no viviendo. Necesitarán meses, tal vez años, para procesar completamente lo que sucedió. Pero son fuertes. Ethan especialmente. Protegió a sus hermanas de acogida tanto como pudo. Esa resiliencia les será muy útil. Protección legal, órdenes de alejamiento presentadas contra Karen y David Mitchell antes incluso de que pagaran la fianza, cosa que nunca hicieron. Las órdenes eran exhaustivas. Prohibición de contacto con los niños, prohibición de contacto con la familia de acogida de emergencia, prohibición de presencia en un radio de 300 metros de la escuela primaria Riverside. Priest se aseguró de que el detective Ramírez tuviera las pruebas financieras organizadas, indexadas y cotejadas, para que fuera imposible que sus abogados enturbiaran las aguas. Dijo que estos niños merecían una justicia irrefutable. La fiscal, Amanda Wilson, era conocida por su agresiva persecución de los casos de abuso infantil. Cuando vio la documentación de Wire, lo llamó personalmente. Este es el caso de fraude financiero más claro que he visto en 10 años. Voy a añadir cargos. Cuando termine, los Mitchell no verán la luz del día en una década. Vivienda y estabilidad. La casa de James y Rita Chen se convirtió en un refugio. 3 dormitorios en la planta superior, uno para cada niño, aunque la primera semana los 3 durmieron juntos en la habitación de Sophia e Isabela. Tenían miedo de separarse, incluso estando a salvo. Rita estableció una rutina. Desayuno a las 7 siempre con más comida de la que podían comer. Y cuando preguntaban, ¿podemos repetir? Ella respondía, siempre. Aquí nunca tenéis que pedir permiso para comer.
Cena a las 6 p.m. al estilo familiar. Cada uno cogía lo que quería. La primera semana, los niños guardaban comida en los bolsillos. Rita no los regañó, solo les dijo, siempre habrá más mañana, pero si queréis guardar algo para más tarde, también está bien. A la tercera semana, dejaron de acumular comida. James, antiguo profesor de instituto, les ayudaba con los deberes, sin presionarles, solo estando disponible. Cuando Ethan se disculpó por quedarse dormido durante los ejercicios de matemáticas, James le dijo, tu cerebro se está recuperando, amigo. Dormir es parte de ese proceso. Mañana lo intentaremos de nuevo. El profesor de integración comunitaria Thomas Morrison, miembro de los Hells Angels, que había sido profesor de historia, se ofreció voluntario para dar clases particulares a los 3 niños 2 veces por semana. Trajo libros, juegos, material de arte y consiguió que el aprendizaje volviera a ser algo seguro. Trabajó con Ethan para que se pusiera al día en las materias en las que se había quedado atrás. No porque Ethan no fuera inteligente, sino porque es difícil aprender cuando se tiene hambre y se está aterrorizado. Ayudó a Sofía a leer con historias sobre niños valientes que superaban obstáculos. Ella se identificaba con todos y cada uno de ellos. Jugó a juegos educativos con Isabella, enseñándole los números con bloques de construcción y los colores con pintura. Ella empezó a sonreír durante las sesiones. Prophet documentó la recuperación para el caso judicial, pero también para algo más grande. Creó una presentación sobre los jóvenes caídos en desgracia, cómo funcionaba, por qué era importante, qué pasaba cuando las comunidades decidían proteger a los niños vulnerables. La compartió con otros clubes, otras ciudades, otras comunidades que querían replicar el modelo. Y creó un fondo fiduciario para el futuro de los niños. Dinero de las secciones de los Hells Angels, donaciones de miembros de la comunidad que escucharon la historia, restitución que eventualmente vendría de las cuentas congeladas de los Mitchell. A finales de junio, el fondo fiduciario contaba con $87,000, suficientes para la universidad, la formación profesional o cualquier futuro que estos niños eligieran. Regreso a la escuela. El 2 de junio, 3 días antes de la fecha límite original de las vacaciones de verano, Ethan regresó a la escuela primaria Riverside. No como un estudiante que terminaba el año. Ya era demasiado tarde para eso, sino para recoger sus pertenencias y despedirse de la señora Walsh. Entró en la sala 214 con ropa nueva que le quedaba bien. Tenía el pelo limpio, cortado y peinado. Su rostro tenía más color. Había engordado 4 libras en 2 semanas, un aumento de peso cuidadosamente controlado bajo la supervisión del doctor Martínez. La señora Walsh se levantó de su escritorio cuando lo vio. Se miraron durante un largo momento. Entonces Ethan corrió hacia ella y la abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, susurró. Gracias por contar. La señora Walsh lo abrazó, llorando también. Siempre contaré, cariño. Todos los días, a todos los niños, siempre contaré. Él se apartó y se secó los ojos. ¿Puedo quedarme con la sudadera? Ella miró la sudadera gris que había sobre su escritorio, la que había ocultado moretones, hambre y 7 meses de sufrimiento. ¿Por qué quieres quedártela? Porque te diste cuenta. Durante 47 días, tú contaste. Tú me viste cuando nadie más lo hizo. Su voz era ahora más fuerte, más segura. Esta sudadera me recuerda que alguien se preocupó lo suficiente como para contar, para que yo no fuera invisible. La señora Walsh se la entregó. Entonces es tuya. Ethan la dobló con cuidado y se la llevó al pecho. Voy a donarla a una organización de defensa de los hogares de acogida con una nota que diga, así es como se nota. Cuenta los días. Ve a los niños justicia financiera. El 12 de julio, Y presentó su auditoría financiera completa a la Fiscalía. Las cifras finales, ingresos totales por acogida, de 2019 a 2025, $555,000. Gastos documentados en los niños, $28,000 de beneficio, $527,000. Además, Wire descubrió pólizas de seguro de vida de 2 niños que habían estado en acogida anteriormente.
Ambos niños habían fallecido mientras estaban bajo el cuidado de Mitchell, uno por negligencia médica en 2021 y otro por un accidente en 2022. Las pólizas ascendían a un total de $164,000. Ambas muertes habían sido investigadas y consideradas accidentales en su momento. Esos casos se reabrieron. El fiscal añadió cargos. 2 cargos de homicidio doloso basados en pruebas de que los Mitchell habían negado deliberadamente la atención médica a antiguos niños en acogida mientras mantenían pólizas de seguro de vida. El juicio se fijó para el 15 de agosto. El juicio. El juicio duró 4 días. Todos los días la sala del tribunal se llenaba de miembros de los Hells Angels, silenciosos, presentes, testigos de la justicia. La fiscalía presentó pruebas médicas del doctor Martínez y la enfermera Morrison. Documentación fotográfica de los registros financieros del sótano que mostraban $507,000 de beneficios. Testimonios de Margaret Thompson, Robert Chen y Sandra Peterson. El testimonio de 2 antiguos niños acogidos. El testimonio de Ethan, realizado a través de un circuito cerrado de video para protegerlo. El análisis financiero de Wire. Pruebas de muertes sospechosas anteriores. La defensa intentó argumentar que los Mitchell estaban abrumados, que habían cometido errores pero con buena intención, que los niños eran difíciles y estaban dañados. El jurado deliberó durante 90 minutos, culpables de todos los cargos. La sentencia se dictó 2 semanas después, el 29 de agosto. La jueza Patricia Morrison miró a Karen y David Mitchell, ambos con monos naranjas, ambos negándose a mirarse el uno al otro. En 30 años en la magistratura, nunca he visto una explotación tan calculada de niños vulnerables. Ustedes no cometieron errores. Dirigían un negocio. Los niños eran su inventario. Su sufrimiento era su margen de beneficio. Y cuando los niños anteriores murieron bajo su cuidado, cobraron el dinero del seguro y pasaron a nuevas víctimas. Hizo una pausa. Karen Mitchell, 15 años en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 10 años. David Mitchell, 18 años en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 12 años. También pagarán una indemnización total de $527,000 a un fondo fiduciario para sus víctimas, además de una indemnización adicional a las familias de los 2 niños que murieron bajo su cuidado. Cayó el martillo. Karen sollozó. David se quedó paralizado, atónito. Fuera del juzgado, el sacerdote habló con los medios de comunicación allí reunidos. No se trata de venganza. Se trata de rendir cuentas y de garantizar que todos los niños del sistema de acogida sepan que alguien los está vigilando, que alguien se preocupa por ellos, que alguien aparecerá. Detrás de él, 103 motocicletas se alineaban en la calle. Una promesa cumplida. 6 meses después, en noviembre de 2025, Ethan Michael Cooper estaba en el gimnasio de su nueva escuela, Lincoln Middle School, en una feria de ciencias. Su proyecto trataba sobre los efectos de la malnutrición en el desarrollo infantil. Era personal, era impactante, era su historia transformada en educación. Su póster incluía estadísticas, investigaciones y documentación médica. Pero la pieza central era una fotografía, una sudadera gris con una pancarta que decía, 47 días. Alguien los contó, a alguien le importó. Cuenta los días. Mira a los niños. Ganó el segundo premio. La señora Walsh asistió a la feria de ciencias. También lo hicieron Reaper, Priest, Wire, Bones, Teacher y Prophet. 6 moteros con chalecos de cuero de pie en el gimnasio de una escuela secundaria, radiantes de orgullo por un niño de 10 años que había sobrevivido al infierno y lo había convertido en esperanza. El peso de Ethan era de 32 kilos. Estaba sano para su edad. Aún era delgado, pero estaba creciendo. Sus notas eran excelentes. En todas las asignaturas recuperaba el tiempo perdido con una determinación feroz. Su comportamiento seguía siendo tranquilo, cauteloso, pero sonreía más. Hacía amigos, se unió al club de ajedrez, aprendió que se podía confiar en los adultos.
Sofía e Isabela asistían a la misma escuela, pero a cursos diferentes. Sofía estaba en terapia del habla y progresaba, su vocabulario se ampliaba cada semana. Isabela estaba en terapia de juego y poco a poco aprendiendo a confiar con cuidado. Los tres niños vivían con James y Rita Chen. La acogida de emergencia se había convertido en permanente. Los trámites de adopción estaban pendientes, a la espera de que los niños se sintieran preparados. No les estamos presionando, le dijo Rita a la señora Walsh en la feria de ciencias. Ya han tenido a suficiente gente tomando decisiones por ellos. Cuando estén listos para ser oficialmente Chen, nos dirán el impacto general. El programa Angels Watch, que lleva el nombre de la presencia protectora de los Hells Angels, se hizo permanente en Columbus. Luego se expandió a Cleveland, Cincinnati, Dayton, luego a todo Ohio y luego a los estados vecinos. El protocolo es el siguiente. Los miembros de la comunidad denuncian los casos sospechosos de abuso infantil y las fuerzas del orden locales investigan. Si los sistemas fallan, se activa el programa Code Fallen Youth. Los motociclistas proporcionan presencia protectora, testimonios de testigos y apoyo para la recopilación de pruebas. Legal, documentado, eficaz. En el primer año tras el rescate de Ethan, Angels Watch respondió a 23 casos en 4 estados. 23 niños alejados del peligro, 17 abusadores procesados. 6 agencias de acogida investigadas por fallos sistémicos. El programa se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de trabajo social. Modelos de protección infantil basados en la comunidad. Wire escribió un manual, Señales de alerta financieras en el fraude de acogida, distribuido a las agencias de CPS de todo el país. Un profesor desarrolló un plan de estudios para que los educadores reconocieran los signos de maltrato infantil, utilizado en programas de formación de profesores. Prophet creó el documental 47 días, cómo la observación de un profesor sacó a la luz la explotación sistemática, publicado en YouTube. 2,3 millones de visitas en 6 meses. Bones formó a los primeros intervinientes. Evaluación médica de niños desatendidos, adoptado por programas de AMT. Los sacerdotes hablaron en conferencias, de la tragedia a la acción, creando redes de protección comunitaria. Solo quedaban plazas de pie. La señora Walsh recibió el premio Ohio Teacher of the Year Award en 2026. Su discurso de aceptación duró 3 minutos. Dedicó 2 minutos y medio a hablar de Ethan, Sofía e Isabela. Los últimos 30 segundos fueron sencillos. Presta atención. Cuenta los días. Mira a los niños. Eso es todo lo que se necesita para salvar una vida. Un año después, el 15 de mayo de 2026, era el aniversario. Un año desde que la señora Walsh se quedó con Ethan después de clase. Un año desde que una sudadera gris con capucha ocultó los moretones que revelaron un fraude. Un año desde que 103 motocicletas llegaron a la escuela primaria Riverside y lo cambiaron todo. La sección de Columbus de los Hells Angels celebró un evento comunitario en su club. No una fiesta, sino una vigilia, un recuerdo, una promesa. Asistieron familias, antiguos niños en acogida que habían encontrado la curación, trabajadores sociales que habían aprendido a mirar más allá, profesores que habían aprendido a contar, miembros de la comunidad que habían aprendido a alzar la voz. Ethan, Sofía e Isabela estaban allí junto a James y Rita Chen, que habían finalizado la adopción 3 semanas antes. Los apellidos de los niños eran ahora legalmente Chen, su elección, su familia. Priest se situó ante un micrófono en el centro del club. Detrás de él, 103 hermanos. Delante, miembros de la comunidad. Estamos aquí porque un profesor contó hasta 47, dijo. Estamos aquí porque un niño fue lo suficientemente valiente como para mostrar sus moretones. Estamos aquí porque 103 hombres decidieron que proteger a los niños era más importante que cualquier otra cosa que tuvieran que hacer ese día. Hizo una pausa. Katie, mi hija, murió hace 27 años porque nadie acudió en su ayuda. No pude salvarla. Pero gracias a lo que aprendimos al perderla, salvamos a Ethan.
Salvamos a Sofía, salvamos a Isabela, y seguiremos salvando a niños mientras haya niños que necesiten ser salvados. La multitud guardó silencio. Esta no es una historia de moteros, continuó Priest. Es una historia de comunidad. Margaret Thompson, que testificó a pesar del dolor. Robert Chen, que admitió que debería haber ayudado antes. Sandra Peterson, que sacó a la luz los patrones financieros. La señora Walsh, que contó los días. Wire, que siguió el rastro del dinero. Bones, que documentó las lesiones. El profesor, que ayudó a los niños a volver a aprender. Prophet, que se aseguró de que se contara la historia. Reaper, que respondió a la llamada de su hermana. Miró a Ethan y a este joven que sobrevivió a 7 meses de infierno y lo convirtió en esperanza para otros niños. Esa es la historia. Eso es lo que estamos aquí para recordar. Ethan dio un paso adelante. Había pedido hablar. La señora Walsh le había ayudado a escribirlo, pero las palabras eran suyas. Ahora tengo 11 años, dijo, con voz tranquila pero firme. Estoy en 6º curso. Estoy en el cuadro de honor. Estoy en el club de ajedrez. Tengo amigos. Tengo una familia. Tengo suficiente para comer. Tengo una cama que me da calor. Tengo gente que se preocupa por mí. Respiró hondo. Pero yo casi no la tengo. Si la señora Walsh no hubiera contado, si hubiera mirado hacia otro lado como todos los demás, no sé si estaría aquí. Quizás seguiría en ese sótano. Quizás estaría muerto como los niños que me precedieron. No lo sé. Su voz se fortaleció, pero estoy aquí porque apareció gente. Gente de aspecto aterrador. Gente con motocicletas y chaquetas de cuero y parches que se supone que significan peligro. Pero eran las personas más seguras que había conocido nunca, porque no solo decían que se preocupaban, sino que lo demostraban. Miró a Priest, a Reaper, a los 103 hombres que habían acudido en su ayuda. Así que, si estás escuchando esta historia, si estás oyendo lo que pasó, esto es lo que quiero que sepas. No necesitas una moto para salvar a alguien. No necesitas 103 amigos. Solo tienes que prestar atención, contar los días, darte cuenta cuando algo va mal y preocuparte lo suficiente como para hacer algo al respecto. Levantó su teléfono y mostró una foto en la pantalla. La sudadera gris con capucha, ahora enmarcada y colgada en un centro de defensa de los hogares de acogida en el centro de Columbus. 47 días. Alguien contó. Alguien se preocupó. Eso es todo lo que hizo falta. El mensaje. Esta historia no trata realmente de moteros, parches o motos rugiendo al rescate. Trata de un profesor que prestó atención. Trata sobre un niño que encontró el valor para mostrar sus moretones. Trata sobre una comunidad que decidió que ya era suficiente. Y trata sobre el simple y poderoso acto de darse cuenta, de contar, de negarse a mirar hacia otro lado cuando un niño está desapareciendo a plena vista. Porque esta es la verdad que Karen y David Mitchell nunca entendieron. El mal se nutre del silencio. Prospera en el aislamiento. Gana cuando las comunidades eligen la comodidad en lugar de la confrontación. Cuando los vecinos eligen la cortesía en lugar de la protección. Cuando los sistemas eligen la eficiencia en lugar de la empatía. Pero cuando una persona cuenta hasta 47, cuando una maestra documenta la misma sudadera gris con capucha durante 47 días escolares consecutivos, ese silencio se rompe cuando 103 hombres se presentan para decir, estamos observando, estamos presenciando, no nos vamos a marchar. El mal pierde su camuflaje. Cuando una comunidad decide que proteger a los niños es más importante que evitar conversaciones incómodas con los vecinos, los depredadores pierden su poder. Si alguna vez te has sentido invisible, esta historia es para ti. Porque Ethan se sintió invisible durante 7 meses hasta que alguien contó. Si alguna vez has dudado de que una sola persona pueda marcar la diferencia, esta historia es para ti. Porque la señora Walsh era solo una profesora con un cuaderno y una conciencia. Si alguna vez has mirado a alguien que te daba miedo y has pensado que era peligroso, esta historia es para ti. Porque los hombres que salvaron a Ethan parecían pesadillas, pero actuaron como ángeles. Hay Ethans por todas partes. En las escuelas, en los hogares de acogida, en las iglesias, en los barrios.
Niños que desaparecen a plena vista mientras los adultos ponen excusas, miran hacia otro lado o se convencen a sí mismos de que alguien más se encargará del asunto. No se necesitan 103 motocicletas para cambiar una historia. Necesitas prestar atención, escuchar cuando un niño duda, darte cuenta cuando alguien lleva la misma ropa durante semanas, hacer preguntas incómodas, preocuparte lo suficiente como para intervenir incluso cuando te tiembla la voz, contar los días, ver a los niños, estar presente, porque la diferencia entre que Ethan prospere hoy y que Ethan muriera en ese sótano se redujo a una simple elección. Un profesor decidió contar. ¿Qué estás contando? ¿Qué estás observando? ¿Qué niño de tu entorno necesita que alguien esté presente? La sudadera gris con capucha que cuelga en ese centro de defensa no es solo un recuerdo, es un reto. Cuenta, fíjate, preocúpate, actúa. Así es como se salva una vida. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete a Gentle Bikers y compártela con alguien que necesite escucharla. Comenta a continuación y cuéntanos quién fue tu Miss Walsh, quién apareció cuando nadie más lo hizo. O si todavía estás esperando a que alguien se fije en ti, cuéntanoslo. Estamos escuchando. Esta comunidad está observando. No eres invisible. Y si eres profesor, vecino o miembro de la comunidad y ves a un niño con dificultades, no esperes 47 días. Cuenta hasta uno. Date cuenta hoy, porque cada día cuenta cuando un niño está sufriendo. Volveremos la semana que viene con otra historia sobre personas que aparecieron cuando los sistemas fallaron. Hasta entonces, recuerda que los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan chaquetas de cuero, a veces llevan cuadernos, a veces son simplemente personas normales que se negaron a mirar hacia otro lado. Sé amable. Mantente alerta. Manténganse listos para acudir. La señora Walsh tiene una fotografía en su escritorio. En ella aparece Ethan, en su feria de ciencias de sexto grado, de pie junto a su proyecto premiado, rodeado de 6 motociclistas con chalecos de cuero, todos ellos sonriendo como tíos orgullosos. La leyenda dice, 47 días, alguien contó. Y cada mañana cuando entra en la sala 214, mira esa fotografía y recuerda que todos los niños merecen ser contados. Todos y cada uno de ellos.